The Wire es una serie de televisión que estuvo al aire durante 6 años. Fue creada por el ex periodista David Simon y el ex detective Ed Burns. Basada en las experiencias policíacas de Burns, The Wire nos relata la historia de la ciudad de Baltimore, sobre sus instituciones sociales, problemáticas e interconexiones con las distintas clases sociales que alberga. Con más de 200 personajes y el desarrollo de varias de sus narrativas, la serie es más una antología de la vida de Baltimore, su cotidianidad, que un drama clásico como otras obras televisadas. Muchos detalles y reflexiones son realizadas sutilmente. La serie trata a su espectador como un adulto que tiene que descubrir muchas veces las relaciones de los eventos que ocurren. Cada una de las 5 temporadas desarrolla una institución y tópico social en concreto. Lo más cercano que tenemos a un protagonista es el detective James McNulty, un policía renegado que sufre de alcoholismo y quien busca reiteradas veces posicionarse por encima de sus jefes, actuando con una ética propia que poco o nada se ajusta a las órdenes de sus jefes inmediatos. A pesar de esto, hay temporadas donde James es apenas desarrollado como personaje principal, como en la 4ª temporada, donde vemos otros personajes brillar por sus acciones y desdoblamientos. Hacer un video sobre The Wire es adentrarse en la ciudad de Baltimore de lleno. En las primeras temporadas vemos la vida del narcotraficante con los Barksdale, y para la última temporada tenemos una visión clara de cómo funciona el periódico Baltimore Sun, donde David Simon trabajó, demostrando una versatilidad narrativa nunca antes vista en una serie de televisión. En otras podemos ver la decadencia del puerto de Baltimore, la corrupción de los sindicatos de trabajadores e incluso el sistema educativo como una fábrica donde solo importan los números, o la corrupción inevitable que se cimienta desde las campañas electorales y la pobre ejecución de los diversos cargos públicos. En el presente video nos centraremos en las reflexiones del creador y daremos, como lo hemos estado haciendo, nuestra propia interpretación crítica y opinión. Para David Simon, su obra representa la guerra contra el narcotráfico en un sentido distópico, así como la política liberal, donde ésta funciona como un casino, donde se puede ganar en grande o hundirse con ella. La historia de D'Angelo ejemplifica de manera perfecta cómo la guerra contra las drogas es tan cotidiana que la distopía se normaliza con el paso de los días. La de Carcetti y allegados en cómo la política liberal, entiéndase dentro de los confines del capitalismo, termina por corromperse y seguir los mismos patrones de siempre. David Simon asegura, y en eso estamos profundamente de acuerdo, que la sociedad estadounidense tiene miedo de compartir un futuro. Se considera inaudito tener una lógica colectiva, mientras que el individualismo falla por su falta de compromiso con la sociedad. Nosotros agregaríamos que esto se extiende a todas las naciones capitalistas. Por último, Simon ve en su serie una crítica de los gulags modernos, las cárceles norteamericanas, donde gran parte de la población vive. El experiodista ve en su obra cómo las reformas legislativas y políticas son ineficientes y el pueblo se sumerge en sufrimiento. A pesar de todo esto, Simon no aboga por ninguna ideología y es crítico tanto de los libertarios como del marxismo. Irónicamente, debido a que la serie es un argumento por y para la ciudad, llegando a ser un trabajo sociológico y documental en varios sentidos, alcanza un nivel de verdad que, independientemente de la perspectiva política que se tenga, es imposible no percatarse de la lucha de clases y caos que se vive en el gueto. El sistema capitalista ha fallado y su representación fidedigna termina por darnos la razón a aquellos que abogamos por un modo de producción que supere el capitalismo. Regresar al pasado o reformar el sistema es infértil, eso hasta el mismo Simon lo sabe. En síntesis, The Wire, al ser un estudio realista y verídico de cómo funcionan las clases sociales por medio de sus personajes, ya sean lumpens o burócratas, y de una manera donde todo está interconectado, logra llevar al arte a sus límites dentro de la infraestructura capitalista. David Simon no puede proponer una revolución socialista como una solución para la guerra contra el narco y la corrupción, porque para empezar, además de que no es marxista, esto nunca hubiera sido televisado. Pero, al reportar e informar cómo funciona y es la ciudad de Baltimore, pone sobre la mesa la incapacidad de las instituciones sociales de los Estados Unidos para curar sus síntomas y problemáticas estructurales.
Ese es el logro de David Simon, quien a pesar de no abogar por el socialismo, da excelentes argumentos para proponerlo. En resumen, The Wire es una novela audiovisual que nos ilustra con la culminación de los errores estructurales de la política yanqui en el siglo XXI, tomando como protagonista y estudio de caso a la ciudad de Baltimore. Y a pesar de toda la podredumbre y fatalismo, en la última temporada podemos ver ciertos destellos de esperanza. O como Charles Dickens concluye en su novela Historia de dos ciudades, veo una ciudad bella donde su gente brillante se levanta del abismo.